Bienvenidas y bienvenidos al podcast La Lotería de la Vida, reflexiones sobre ciudadanía y ética aplicada. Hoy vamos a hablar sobre la siguiente pregunta: ¿qué es la socialdemocracia y qué podría aportarnos en nuestros tiempos? La socialdemocracia tiene una historia muy interesante y empieza en la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una época que podemos contar entre 1945 y aproximadamente 1990, en que hubo dos modelos de desarrollo en el mundo, dos modelos de desarrollo antagónicos, en tensión, contrarios el uno al otro. Por un lado, el capitalismo democrático y por otro lado, el socialismo. El capitalismo democrático era defendido por Estados Unidos, gran potencia mundial, que promovía esto alrededor del mundo y en general estaba ligado a la democracia, aunque Estados Unidos también apoyó dictaduras, por ejemplo en América Latina, para contener el comunismo, lo cual es paradójico. El socialismo, por otro lado, era el modelo de desarrollo de la Unión Soviética, inspirado en Carlos Marx, en el socialismo más amplio, no solamente Marx, pero era un modelo de sociedad diferente que no defendía las libertades fundamentales, sino sobre todo la igualdad de las personas y el manejo de la economía a través del Estado. Era un modelo de desarrollo que dependía mucho de todo lo público. El socialismo y el capitalismo se enfrentaron de manera indirecta. Por eso la Guerra Fría se llamó la Guerra Fría. Es decir, nunca hubo una guerra entre esas dos grandes potencias porque ambos tenían armamento nuclear. Entonces la guerra se peleaba en otro nivel. Había una carrera armamentística o armamentista para ver quién podía desarrollar más rápidamente las armas nucleares. Había una carrera económica también para ver quién podía generar mejor bienestar para la población. Había también una carrera por la influencia internacional, una carrera geopolítica, por influenciar a otros países y traerlos de su bando, traerlos a su bando, a su equipo. Entonces Estados Unidos quería mucho tener a Latinoamérica. La Unión Soviética quería tener mucha influencia también, por ejemplo, en África, en Latinoamérica también, o sea, se disputaban y esa lucha geopolítica duró todos esos años. Muchos conflictos armados internos en países como el nuestro, Colombia, se pueden entender mucho mejor cuando uno entiende qué fue lo que pasó en la Guerra Fría. Por ejemplo, unas guerrillas que en sus orígenes querían ser socialistas y querían transformar el Estado colombiano en un Estado socialista y un Estado que quería que Colombia fuera capitalista, para verlo en términos más esquemáticos. Esa lucha geopolítica se mantuvo viva durante 45 años. Fue muy triste, hubo muchas muertes, mucha violencia en todas partes, en América Latina, en el Medio Oriente, relacionada con la Guerra Fría en África. Y resulta que en medio de este contexto internacional, Europa quedó en la mitad geográfica. Si ustedes piensan en el mapa, Europa está en toda la mitad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y también en la mitad ideológicamente. Entonces en Europa se desarrolló un modelo que mezcla un poco de capitalismo y democracia y un poco de socialismo. Es un modelo que mezcla, por un lado, democracia y libertades fundamentales y, por otro lado, altísima protección social. ¿Por qué sucedió esto? En Europa, los movimientos socialistas y comunistas tenían participación política y poder político dentro de la democracia. No eran ilegales o mal vistos como en Estados Unidos o en América Latina. Eran parte del paisaje político, tenían partidos políticos,
pero también tenían que actuar dentro de la democracia, no como en la Unión Soviética, que eran el partido único de gobierno y podían imponer su visión, sus perspectivas y sus políticas. Entonces, en Europa se armó un modelo totalmente diferente y por eso a veces se habla de la socialdemocracia europea, como si tuviera denominación de origen. Resulta que no tiene por qué limitarse a Europa, pero sí surgió en Europa este modelo. Entonces eran sociedades con capitalismo avanzado, sociedades muy desarrolladas y muy prósperas, que al mismo tiempo tenían mucha sensibilidad social y una alta protección del bienestar de los ciudadanos, al mismo tiempo con un capitalismo fuerte y próspero. ¿Cómo se da esto? Les voy a dar algunos ejemplos, porque siempre se entiende mejor con ejemplos. El sistema educativo en Francia. En Francia el sistema educativo es de muy alta calidad y es público. Entonces, las guarderías, los colegios, las universidades son un sistema público al cual tienen acceso todos los ciudadanos y ciudadanas. Se financian con unos impuestos altamente progresivos, es decir, que los que más tienen capacidad de pagar pagan mucho más que los que menos tienen capacidad de pagar y a cambio reciben esos sistemas sociales. Y les cuento una anécdota. En una época en que yo estuve estudiando en la Sorbona de París, el gobierno francés pasó una medida de empezar a cobrar más a los estudiantes internacionales. Porque en Francia los estudiantes internacionales pagan lo mismo que los estudiantes nacionales. ¿Y qué es lo que pagan? Es un seguro. De resto no se paga porque es el Estado el que lo financia. Es un seguro que en esa época era alrededor de 260 euros y el gobierno pasó la reforma que decía que los estudiantes internacionales en pregrado iban a tener que pagar más o menos 2.700 y en posgrado iban a tener que pagar más o menos 3.700 aproximadamente. Y resulta que yo recibí una comunicación por correo electrónico, una comunicación masiva para todos los estudiantes de parte del rector de la Sorbona. Y el rector de la Sorbona decía en esa comunicación que ellos no iban a cumplir con esa indicación del gobierno, que iban a incumplir la norma porque la consideraban excluyente y que Francia se había caracterizado en toda su historia por promover los derechos fundamentales, por ser una sociedad de libertad, igualdad y fraternidad, y que esta política claramente contrariaba esos ideales, y entonces la Sorbona y otras universidades del sistema se iban a permitir no obedecer. También decían que había muchos estudiantes internacionales, que de 42.000 en esa época, más o menos 9.000 eran internacionales, que cumplían con una misión social y que no iban a obedecer. Eso a mí me sorprendió mucho, como estudiante, como persona, como ciudadano colombiano, porque me pareció un compromiso muy, muy profundo y lo uso como ejemplo en este episodio porque sencillamente nos muestra lo arraigado que está el modelo de la socialdemocracia, ¿sí? Hay otros ejemplos como el sistema de pensiones. El sistema de pensiones en Francia también funciona así. El sistema de salud. Y otro muy interesante para nosotros los latinoamericanos es el seguro de desempleo. En varias sociedades del mundo, no solamente en Francia, hay un seguro de desempleo. En casi todos los países de la Europa occidental lo hay.
que significa que cuando alguien se queda sin trabajo, recibe un apoyo de la sociedad a través del Estado. Y ese apoyo viene en forma de unos ingresos mensuales. En algunos es más, en otros es menos, pero es para que la persona no caiga en la pobreza mientras está sin empleo. Y ya cuando vuelve a encontrar empleo, pues le dejan de dar el seguro de desempleo. Eso es algo que, pues, a nosotros ciudadanos latinoamericanos del 2025 nos puede sonar exótico, pero es algo real, es algo que ha sucedido en la realidad. El economista Thomas Piketty, también de la Escuela de Economía de París, llama a este modelo el Estado social. Para llamarlo de una manera muy, muy transparente, muy directa, el Estado social. ¿Por qué el Estado social? Es una expresión corta, es una expresión que fácilmente se entiende, y miren que además es una expresión que tenemos en Colombia con una variación. En Colombia se llama el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es una declaración que hicimos en la Constitución de 1991 y que plantea muy claramente que en Colombia el Estado, su principal misión es el bienestar social, es el bienestar de las personas, es que las personas puedan realizarse, que puedan vivir vidas dignas. Por eso los constituyentes de 1991 no se contentaron con la expresión Estado de Derecho, sino que introdujeron Estado Social de Derecho. Y hay que recordar que en esa época, en la Constitución de 1991, participaron personas de distintos sectores sociales, incluido de las guerrillas que se habían desmovilizado, y también de un ala del Partido Liberal que era muy cercana a la socialdemocracia europea, que junto con el Partido Conservador, el Movimiento de Salvación Nacional, movimientos indígenas, movimientos cristianos, deliberaron y se pusieron de acuerdo en que Colombia debía tener en cuenta esas demandas sociales también de los que hasta el momento habían sido desfavorecidos, y tomárselas en serio. Por eso nuestro Estado colombiano se llama Estado Social de Derecho. Y cuando uno piensa en este modelo, la socialdemocracia, ¿qué podría aportarnos? Es muy evidente que podría aportarnos mucho en nuestras sociedades actuales. Por ejemplo, más solidaridad. Que la solidaridad no dependa solo de que algunas personas filántropas decidan ayudarle a alguien, sino que la solidaridad sea un sistema que funciona, un sistema en el que los ciudadanos pueden confiar, un sistema en el que los que tienen más posibilidad de aportar, aporten con gusto, con aprecio, porque saben que va a funcionar, que le va a llegar a alguien, que va a ayudar a que las personas vivan mejor, y no que se va a perder en la corrupción del sistema político, ¿sí? También podría ayudarnos a tener más equidad de una manera muy clara. Cuando la socialdemocracia funciona, la gente tiene más oportunidades de vivir bien. Y no es que se redistribuya la riqueza quitándole riqueza a los que tienen, no, sino que se generan mayores oportunidades para los jóvenes, se generan mayores oportunidades para que todo el mundo pueda aportar a la sociedad, realizarse profesionalmente, realizarse personalmente, e incluso empieza a haber menos necesidad de redistribución. Por ejemplo, Europa, como hemos visto en otros episodios, es la región menos desigual del mundo, es decir, número 1 en igualdad social, aunque le falta mucho, pero es la región número 1 en igualdad social, y eso es gracias a la socialdemocracia, que hay más equidad. Y finalmente hay dos temas muy importantes.
la paz. Que nosotros logremos hacer realidad el Estado social de derecho nos va a ayudar a construir la paz en Colombia. Va a ayudar a que los jóvenes puedan tener más oportunidades, repito. Va a ayudar a que el único camino no sea la violencia, la delincuencia, la criminalidad. Y finalmente la salud mental. Fíjense que entre los jóvenes en estos momentos hay mucha incertidumbre sobre el futuro. Esto lo dice, por ejemplo, el último informe mundial de desarrollo humano de Naciones Unidas. Los jóvenes sienten que el futuro es incierto, sobre todo por la incertidumbre económica. Es decir, sobre todo porque a veces sienten que no van a tener las oportunidades, por ejemplo, que tuvieron sus padres. Y hay estadísticas que nos muestran que hay evidencia sobre eso. Es decir, más del 50% de los jóvenes de hoy en día ganan menos que sus padres, en términos puramente económicos, aunque tengan mayores oportunidades culturales, aunque tengan mejor tecnología, tal vez mejor salud también, pues tienen menos poder económico. Los jóvenes necesitan también un tejido de protección social que les ayude a pasar por la vida más tranquilamente. Por ejemplo, ¿por qué muchos jóvenes no quieren tener hijos? Muchos por el costo que implica tener un hijo, formarlo, criarlo, la educación, y dicen, es que no hay manera. O no pueden tener vivienda. Y lo mismo, y todo está relacionado. Entonces, si no pueden tener vivienda, también se les hace muy, muy difícil estabilizarse en todos los sentidos de la vida. Y eso impacta la salud mental. Por eso es la época en que más personas en la historia están reportando necesidad de apoyo en cuanto a la salud mental. Bueno, en estas reflexiones sobre ciudadanía y ética aplicada, pues la idea es rescatar las cosas buenas también que pasan en el mundo, las experiencias históricas de las que podemos aprender y definitivamente la socialdemocracia o el Estado social, como le dice Thomas Piketty, es un muy buen ejemplo de esto, de algo de lo que podemos aprender, también de un acuerdo sobre mínimos. Es decir, no hay necesidad de decidir entre el socialismo y el capitalismo. Es perfectamente posible que las dos convivan, que seamos más tolerantes con los que piensan diferente, que los capitalistas puedan hablar con los socialistas, que los socialistas puedan hablar con los capitalistas y sobre todo que podamos ponernos de acuerdo en algunos puntos comunes para avanzar como sociedad. Muchas gracias, hasta la próxima.